Ah, ya está grabando. Está grabando. ¿Lo grabás en la computadora o lo grabás en la nube? Celeste es la encargada. Ah, listo. Me quedo tranquilo entonces. ¿De qué? De grabar. Pero yo no estoy grabando. Yo no puse para grabar. Yo podré ser la encargada de Esteban, ¿estás subirlo. grabando vos? Ok. ¿En tu computadora? Excelente. Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Noelia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, siendo casi 4:10, si quieren arrancamos, algunos más irán sumando. Así no los demoramos tanto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Estamos iniciando desde la Secretaría de Extensión una nueva semana de la extensión, que le damos ese título o ese paraguas a una serie de actividades que concentramos en una semana, justamente de allí su nombre. Cuestiones que muchas venimos haciendo, pero bueno, en pos de darle un poco más de visibilidad a algunas de ellas, lo pensamos en este formato. Y cuando empezábamos a pensar en qué momento de esta segunda parte del año hacíamos esta segunda semana, bueno, justo en paralelo, por eso está Consuelo en su rol de subsecretaria de Extensión de la universidad, en paralelo se fueron definiendo las convocatorias que todos los años hace nuestra universidad a proyectos de extensión, y desde hace un año ya, un año barra dos, de actividades de extensión, así que bueno, dijimos, hagamos una charla para informar de todo el proceso de la convocatoria. Un año particular, no vale la pena abundar mucho, pero bueno, también para la ejecución de la extensión ha sido complejo, un año difícil. Bueno, lo va a contar Coqui, pero también complejo para pensar cómo desde la universidad se sostenía las convocatorias a proyectos, por la situación presupuestaria también que hay en el país y en nuestra universidad. Este año estamos funcionando con presupuesto prorrogado del año pasado, y bueno, para el año que viene hay alguna perspectiva o no, ahora lo dirá Consuelo, de algo de mejora. Así que en base a esas definiciones, bueno, como universidad se encargó esta nueva convocatoria, así que nos interesaba volver a convocar a todos los interesados, que somos los que estamos acá, y muchos otros que no pueden estar, pero después, como pidió Adrián que grabara el video, le haremos llegar la información, porque tenemos ya bastante cerca algunas fechas que ahora va a comentar Consuelo, vinculadas a los proyectos. Así que esa es un poco la idea. Están participando referentes de los grupos de extensión y otros colegas que ya tienen experiencia en proyectos y en actividades, y esperemos, como facultad, volver a encarar un proceso donde lleguemos a tener alguna buena cantidad de presentaciones y, por supuesto, aprobaciones y financiamiento, que hoy es indispensable en gran medida para poder ejecutar actividades de extensión. Así que, Coqui, porque Consuelo es más conocida como Coqui, te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo viene todo el proceso de la convocatoria. Así que después, entre Consuelo, quien les habla, y Adrián, que es el encargado en la Secretaría de las convocatorias y de los proyectos y actividades, charlaremos de dudas, consultas que haya,
para empezar, ojalá, a llevar ideas a proyectos concretos y a presentar. Todo tuyo, Coqui. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, es más que oportuno esta coincidencia con los tiempos de las convocatorias. No sé si me dejás compartir, Esteban. Sí. Yo traje una esquemita para no olvidarme de ninguna información importante para compartir, muy cortito, como para ayudarme en la conversa. Ahí lo ven, ¿se ve? ¿Alguno me hace pulgar arriba? Genial. Bueno, como decía un poco Esteban, esta coincidencia de tiempos, en realidad para los tiempos que tenemos acostumbrados en la Secretaría es tardía. Siempre las convocatorias de proyectos las largamos apenas vueltas del receso, ¿no? Entre agosto y septiembre, porque un poco la intención siempre de las convocatorias, sobre todo de proyectos, tiene que ver con planificar y darle un tiempo al proceso de pensar los proyectos, casi con medio año de antelación. Pero bueno, un poco entre la realidad presupuestaria que comentaba Esteban y la incertidumbre que había respecto de si este año íbamos a atravesar como sistema universitario nacional por la discusión de presupuesto que efectivamente se está dando en este momento en el Congreso, había un poco de incertidumbre adicional de volver a someter, ¿no? De ofrecer un espacio para generar proyectos, sabiendo un poco las condiciones y los esfuerzos que sucedieron durante la convocatoria 2020, y que, bueno, hizo que muchos equipos con muchísimo trabajo presentaran y obtuvieran proyectos que estaban aprobados con muy buenos puntajes, pero que no habían alcanzado el financiamiento, producto de, nada, no tener ley de presupuesto y solo disponer de los fondos que venían de otro contexto, de otro año, ¿no? De otra realidad de convocatoria incluso. Así que un poco la apuesta este año fue sobre final del año, ya con un poco más de certeza sobre la posibilidad de existencia de la ley de presupuesto, discutir con los secretarios y secretarias de extensión de las facultades, del Colegio Ilia y de la Escuela de Medicina, la posibilidad de volver a abrir convocatorias para el año que viene, un poco intentando pensar lo que la emergencia sanitaria nos dejó como aprendizajes, ¿no? Que algunas cuestiones fuertes sobre la extensión nos dejó como aprendizajes, tanto sobre las dificultades como sobre las posibilidades. Así que un poco mi idea es contarles cuáles son las convocatorias que ya están abiertas. En este momento tenemos 3 grupos de convocatorias. Por un lado está la convocatoria a proyectos, que es la convocatoria más tradicional, de la que muchos de ustedes ya conocen y forman parte. La intención este año es repetir las 3 líneas que se abrieron el año pasado, lo que implica volver a tener un cupo de proyectos financiados por unidad académica en la convocatoria estímulo, que eso posibilita que equipos que se acercan por primera vez por ahí a una experiencia de un proyecto compitan hacia el interior de la unidad académica por ese financiamiento, y no entre todos los proyectos, con todo su recorrido y su trayectoria, y las ya tradicionales convocatorias a proyectos nuevos y a consolidados. En el caso de los consolidados, incorporando las condiciones que estableció la reglamentación de becas que se modificó hace poquito más de un mes en el Consejo Superior, que, bueno, que amplía los derechos de las y los estudiantes que obtengan becas de extensión, equiparándolos a las condiciones de contratación que tienen las becas de investigación, brindándoles obra social, antigüedad y, bueno, y algunas otras cuestiones. Así que esas características están incorporadas también en la convocatoria a proyectos consolidados, que son aquellos que pueden solicitar una beca de extensión para concursar en el marco del proyecto. También está abierta la convocatoria a actividades de extensión. Hace un año, un poquito más, habíamos decidido abrir esta categoría, digamos, de acción de extensión en el marco de la nueva reglamentación, para proponer actividades más cortas, más concretas, más concisas. Inicialmente concursamos 3 líneas, no sé si se acuerdan, la línea general y las 2 que están abiertas ahora. En esta ocasión decidimos abrir inicialmente solo la que tiene que ver con prácticas sociocomunitarias y con centros de extensión, un poco por 2 razones, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con prácticas, porque también estaríamos acá incorporando la posibilidad de construir materiales, recursos didácticos, materiales de sensibilización, para un poco acompañar las estrategias institucionales de inclusión curricular de la extensión.
y eso nos parecía que tenía otros tiempos, que era un buen momento empezar a pensar eso en esta etapa del año. Y por otro lado, la de centros de extensión, que tiene más que ver un poco con la realidad de la que pueden dar cuenta acá Facundo, Florencia, que los veo que están acá presentes, que es una realidad que es más demandante, que algunas demandas ya se van anticipando a lo largo de este año y que podemos pensar para el 2021, y reservarnos la categoría o la línea general, digamos, de actividades para analizarla sobre febrero o marzo del año que viene, cuando ya tengamos mayores certidumbres presupuestarias, pero también sobre cuál es la realidad que nos enfrentamos en la ciudad y la zona, ¿no? Entonces, dejarnos esta carta guardada como para poder salir con una convocatoria que pueda tener algunas características ya más propias de la realidad que imponga el 2021. Así que en términos de extensión, estas son como las dos convocatorias abiertas. Ahora igual algunas cositas más vamos a charlar de ellas. Y tenemos abierta también, que ya es más clásica y más típica de esta época, lo que es el programa Universidad de Verano, que es un espacio en el que los docentes e idóneos, los y las docentes e idóneos de nuestra localidad y de la zona pueden presentar propuestas para dictar cursos, que son arancelados, tienen un arancel súper bajito, pero bueno, son una posibilidad de presentar una oferta de cursos para dictarse a la comunidad en general. Hay 3 líneas, hay posibilidades de presentar cursos de diferente índole, con la particularidad que este año van a ser posiblemente todos virtuales o semipresenciales, y van a tener, bueno, un acompañamiento en el diseño de la propuesta a aquellos que lo requieran por parte del CIED, ¿no? El Sistema de Educación Abierta y a Distancia que tiene nuestra universidad. Y queríamos incluir acá esta idea de universidad de verano, porque aunque en general es una convocatoria que se nos escapa un poco de las que generalmente hablamos, tomamos la decisión este año de priorizar los cursos de aquellos docentes e idóneos que tengan asiento en el Partido General Pueyrredón y las localidades donde la universidad tiene centros regionales, bueno, los viejos CREAPS y centros de extensión, porque nos parece que en estos cursos también ofrecemos espacios de capacitación a la comunidad que pueden ser muy interesantes en época estival, y por otro lado son una estrategia más para aquellos docentes e idóneos que quieran generarse un empleo, aunque sea temporario, ¿no? Generar un ingreso a través de la oferta de estos cursos, y nos parecía importante priorizar el capital formado en la región, ¿no? Así que en este sentido, como a grandes rasgos, ¿no? Y como para empezar, las 3 convocatorias que tenemos abiertas en este momento. Comentarles algunas cuestiones importantes que van a ser distintas por las razones lógicas de la pandemia de estas convocatorias respecto de otros años. Bueno, lo primero es que todo va a ser digital, ¿no? Y en este caso vamos a usar 3 herramientas centralmente. Obvio, el intercambio de proyectos y documentos a través del correo institucional de la Secretaría de Extensión, el que Adrián o Esteban disponga. El Sistema Integral de Información de Extensión, el CIE, para el caso de los proyectos, y alguna plataforma de videoconferencia para las entrevistas de evaluación de los proyectos de extensión que hemos decidido sostener, y este fue un cambio que se había incorporado el año pasado en la convocatoria de proyectos, y que vamos a sostener, pero bueno, en las condiciones de virtualidad que nos permite el contexto. Como dice ahí, bueno, estas son cosas que en realidad se sostienen, tanto la convocatoria de actividades como la presentación de las ideas proyecto, de las que después charlaremos, no se hacen dentro del sistema de extensión, sino que se hacen por fuera, con lo cual ahí es importante que si hoy no tienen usuario del CIE, no hay problema, hay tiempo para hacerlo, transmitir esa tranquilidad. Y también saber que en esta ocasión, y por las características que tiene, nada, la posibilidad de compartir documentos, de encontrarse, y de cierta flexibilidad que teníamos cuando transitábamos los pasillos de las facultades, en este caso solo vamos a requerir las firmas de director y responsable, y o, si son distintos, responsable financiero, en los proyectos, en los espacios donde corresponda, o en las actividades lo mismo, y no se van a requerir la firma holográfica de todos los participantes del proyecto, ¿no? Este es un tema importante, sabemos que siempre genera muchas dificultades, que todos los integrantes se puedan acercar a firmar, y en este caso no tenía sentido sostener ese esfuerzo de gestión virtual, que además hacía más difícil el envío de los archivos de un puerto a otro, con lo cual van a venir solo estas firmas, ¿no?
Y finalmente el último cambio de forma importante, y lo pongo acá en la cuestión de forma por otras cuestiones que vamos a charlar, es que hemos decidido que el aval de las organizaciones, que siempre implicaba que la organización genere un usuario, entre al CIE y acepte formar parte del proyecto, en esta convocatoria al menos, no sabemos si llegó para quedarse o si será solo en esta, no van a necesitar entrar al CIE para aceptar participar del proyecto, ¿no? El aval, el acompañamiento de una organización con la que vayamos a presentar una iniciativa, se va a poder gestionar por fuera del sistema a través de una nota compromiso, como se hacía en la vieja usanza o como se suele hacer con los proyectos que convoca la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Son pequeñas cositas, pero bueno, en algunos casos creemos que va a agilizar un poquito la gestión de los proyectos. Y finalmente... Perdón, sí. perdón que interrumpa. Esa nota sí tiene que estar firmada por el responsable de la institución que avala, ¿no? Esa nota sí, pero puede ser un escaneo de la nota firmada en papel, o puede ser el incrustar el dibujito, digamos, la firma holográfica, porque en cualquiera de los dos casos luego va a tener que tener el acompañamiento de la firma remota de Esteban como secretario de extensión, como cualquier documentación de un tercero que estaríamos incorporando al proyecto. ¿Sí? Bien, genial, gracias. Y lo mismo rige para esto que es algo que se incorpora, que es que en los casos que presentemos proyectos o actividades que los querramos radicar en un centro de extensión universitaria, vamos a necesitar que el coordinador o la coordinadora del centro de extensión nos otorgue un aval a través de un acta modelo que también va a estar subida con las mismas características que decíamos antes. Esto para las actividades ya se hacía, para las actividades del centro de extensión, pero en los proyectos no, y realmente la experiencia demostró que favorece muchísimo la generación del proyecto y el vínculo con el centro de extensión cuando ya lo trabajamos desde el inicio del diseño del proyecto, y bueno, un poco la forma de materializar ese trabajo tiene que ver con la firma de este aval o de esta nota de acompañamiento por parte del coordinador o coordinadora del centro de extensión, ¿no? Así como Juan Pablo me van interrumpiendo en las dudas que haya, todo lo que no se entienda o que haga falta aclarar, ¿eh? Y después en cuanto al contenido de las convocatorias, hay muy poquitos cambios, algunos son importantes. Centralmente cuando pensábamos la convocatoria 2021, la primera condición que aparecía es que podamos someternos al proceso de pensar proyectos y actividades que nos imaginemos posibles. Es decir, no volver a estar en la situación que muchas iniciativas se enfrentaron en marzo, abril, mayo de este año, de encontrarse con una gran idea que incluso había obtenido financiamiento y enfrentarse a que la realidad les impedía, elaborarlo, llevarlo adelante en las condiciones en las que se habían previsto. Entonces ya con un año casi encima de pandemia, un poco la invitación es a que pensemos propuestas que veamos posibles. Y esa posibilidad, que será característica en cada una de las iniciativas, tiene que ver con poder encontrar marcos que nos permitan hacer el proyecto o hacer la actividad si no hay presencialidad, si hay presencialidad de a pedacitos y si hay presencialidad completa, ¿no? Pensar todos los escenarios posibles. Entonces, pensar propuestas que seguro nos va a exigir mayor creatividad, pero que podamos llevar adelante, ¿no? Esa es un poco la gran ambición de esta convocatoria. Y en este sentido, obviamente, hay ciertas cuestiones que cambian de cómo venimos pensando la extensión, siempre ligada al encuentro de cuerpos, ¿no? Presencial, de estar, de encontrarse. Eso en la virtualidad tomó formas muy interesantes en algunas de las estrategias que se llevaron adelante en el marco de los comités barriales de emergencia, pero tampoco extensión es virtualidad 100%, ¿no? Entonces hay que pensar, construir nuevas formas de seguir sosteniendo las ideas y los paradigmas desde los cuales pensamos la extensión, pero en contextos realizables en la situación que atravesemos. No sé yo cuál será a partir del 2021, ¿no? Febrero, marzo, abril del 2021. Otra de las cuestiones que nos parecía importante incorporar, una vez que ya nuestra universidad finalmente concluyó la elaboración de una guía para la inclusión del lenguaje inclusivo, como una de las tantas acciones en el marco del Programa Integral de Políticas de Género, es empezar a pedir de forma explícita que todas nuestras iniciativas de extensión
incorporen la perspectiva de género como una perspectiva transversal, ¿no? Y esto implica que no es que todos los proyectos deban abordar género o alguna dimensión del género, sino que con independencia de aquellos que ya trabajaban temáticas o aspectos relacionados con el género, todas nuestras formulaciones contemplen de alguna o de otra manera la cuestión de la perspectiva de género. Y para eso todavía no salió a difusión, pero seguramente salga de acá al miércoles, jueves a más tardar, vamos a ofrecer algunos espacios de taller para trabajar con los equipos, para hablar un poco de, bueno, qué implica si yo trabajo economía social, qué implica si yo trabajo algún aspecto productivo más relacionado con el emprendedurismo, qué significa incorporar la perspectiva de género en un proyecto que no aborda el género como objetivo central, ¿no? Y un poco vamos a ofrecer ese espacio junto con el programa integral. Va a ser un espacio introductorio de 2 encuentros, como para empezar a charlar, sobre todo antes de presentar los anteproyectos, pero la idea es que después podamos seguir generando otros espacios de acá hasta las últimas fechas de la convocatoria, como para que lo puedan seguir trabajando con los equipos, ¿no? Y así como es la primera vez, como todo aquello que se presenta o se exige por primera vez, también tendrá algún impacto en la evaluación, pero sin lugar a dudas es un primer intento, ¿no? No es la intención dejar a nadie afuera de la convocatoria por no haber logrado ese proceso de darle una perspectiva de género de forma transversal, sino que es una acción más en este intento institucional de que todos nos atravesemos a través de esta perspectiva. Y finalmente, y este es un cambio por ahí menor, pero sí es interesante para quienes ya tienen trayectoria en las actividades de extensión, en la línea de centros de extensión, siempre veníamos con la posibilidad de presentar actividades para un único centro, o si algún equipo presentaba para múltiples centros, tenía las mismas condiciones de juego que el resto. Bueno, en este caso hicimos un desdoblamiento, dejamos la posibilidad de que podamos presentar para un único centro, y generamos una subcategoría para aquellas iniciativas que pretendan desarrollarse en múltiples centros de extensión, con la intención de poder reconocer las características diferenciales de esas propuestas y poder evaluarlas en un conjunto y no que quedaran compitiendo en cada centro de extensión donde se hubieran presentado. Así que ese es un pequeñísimo cambio, es más que nada de forma, digamos, más que nada de encuadre de las propuestas, no hace al contenido en sí de la propuesta, pero sí a la convocatoria. Bueno, hasta acá se entiende, ¿hay alguna cosita que quieran preguntar? ¿No? ¿No hacen que no? Bueno. Perdón, Yo Coqui, tengo una ahí duda. traslado Sí. a ejemplos concretos, aprovechando por ejemplo que está Facundo, que es el responsable de Centro de Batán, y Florencia, que es la responsable de Puerto. En esto último que decís, quiere decir que si yo, o algún grupo, algún docente, piensa una actividad para un centro, digamos que compite en esa misma categoría con otros proyectos que tienen anclaje en ese centro, en cambio, por decir uno Puerto, en cambio si pienso una actividad de extensión que pueda ser ejecutada tanto en Puerto como en Batán, paso a estar en otra categoría y compito con otras actividades y por otro financiamiento. ¿Sería así? Exactamente, exactamente. Si, por ejemplo, como ha pasado con algunos espacios que se ofrecen desde el grupo de acompañamiento de acompañando emprendedores, ¿no? Pienso, porque lo tengo justo a Juanpi acá en las 4 fotitos que me muestra el Zoom. Bueno, se presenta el mismo espacio, la misma jornada para varios centros de extensión. En este caso iría a esta subcategoría y competiría con otras propuestas que también se presentan para varios centros de extensión, ¿no? Un poco eso lo que nos permite es intentar valorar las propuestas por sus características centrales y no que, por ejemplo, hayan anclado en Santa Clara la propuesta del taller, aunque la vayan a hacer en Batán y en el puerto. Entonces, en esa instancia ellos competían entre Santa Clara solamente, aunque después la actividad se fuese a hacer también en Puerto y en Batán, ¿sí? En este caso van a estar compitiendo por el financiamiento entre aquellos que también han pensado propuestas para llevar adelante en más de un centro de extensión. Y quedan únicamente para competir entre ellas las propuestas que se presenten para el puerto, o para Batán, o para Santa Clara, o para Dorrego, bueno, para el centro de extensión que sea. Ahí está Había Noel que por ahí, levantó la mano. Sí. eso, sí, había escuchado.
Estoy. Mi pregunta es si hay algún estimado de cantidad de actividades y o proyectos que podrían llegar a salir financiados y de qué montos estamos hablando. Bueno, yo no me iba a meter con las características puntuales de la convocatoria por ahí para que lo puedan trabajar con Adrián. Cantidad, la realidad es que no sabemos. Nosotros ahora estamos elaborando un borrador de presupuesto para presentar al Consejo Superior, y un poco la cantidad de actividades que podamos financiar va a depender del presupuesto que nos dé el Consejo Superior, con lo cual no podría comprometer ningún número hoy acá porque podría desmentirme el día que el Consejo Superior apruebe el presupuesto, por más o por menos, ¿no? Uno esperaría que si dijera un número me desmintieran por más, pero la realidad es que no lo sabemos. Siempre en general partimos de un piso, que es el piso que estamos dispuestos a asumir con presupuesto de la Secretaría, es decir, que si no se abre, si el presupuesto que tenemos en extensión es muy, muy poquito y hay que gastar los fondos que son de disposición de la Secretaría en la convocatoria, estamos dispuestos a eso, y eso en general alcanza para 2 actividades por centro de extensión, pero la realidad es que decir eso o decirte 5 es igual de incierto porque no tenemos ese número todavía con certidumbre, ¿no? Un poco cuando se presente el presupuesto al Consejo, recién ahí vamos a tener alguna idea más acabada de posibilidades de financiamiento. Nuestra expectativa es crecer. Hay que ver si después la discusión presupuestaria acompaña nuestras expectativas o no. Y en términos de montos, Gracias. las actividades para centros de extensión, para un único centro van a ser de hasta 15.000 pesos en fondos, y en el caso de más de un centro de extensión, de hasta 20.000. ¿Sí? Los proyectos estímulo, en el caso de prácticas comunitarias es un poquito menos, es de hasta 10.000, y en el caso de los proyectos, la categoría estímulos es de hasta 22.500, y en los consolidados de hasta 55.000. El de nuevos ahora no me lo acuerdo, pero era un poquito menos que los consolidados. ¿Sí? Bueno, les comento algunas fechitas importantes que por ahí todavía no están tan difundidas, como para que tengan presentes. Esto me quedó desordenada la animación. Este año 2020 hay 2 fechas más vinculadas, una a proyectos y otra a Universidad de Verano, en caso que haya interés. Las 2 son sobre finales de noviembre. Los anteproyectos, la ficha metodológica, hay tiempo para presentarla hasta el 27 de noviembre por correo electrónico a la unidad académica, y hasta el 24 de noviembre para las propuestas de Universidad de Verano, que, lo decíamos, pueden ser presentadas por docentes de la casa o por idóneos. Si vienen presentadas por algún idóneo, deben tener una nota de aval o de acompañamiento de algún docente regular de la casa acompañando la propuesta, ¿no? Y luego el resto de las fechas perentorias, digamos, de plazos que tenemos ya es para el 2021. De hecho, las actividades de extensión hay que finalmente presentarlas sobre el 26 de febrero, que coincide con la fecha de entrega de las versiones finales de los proyectos de extensión, que ahí sí ya son las versiones de los documentos que salen del Sistema Integral de Información de Extensión del CIE. ¿Sí? Y hay que agendarse para quienes se presenten a la convocatoria de proyectos, que en las últimas la última quincena de marzo, las últimas 2 semanas de marzo, va a ser el proceso de evaluación, que tiene como condición excluyente la participación del director o directora en la entrevista de evaluación con la comisión evaluadora, y en el caso de los proyectos consolidados, con algún integrante de alguna de las organizaciones o movimientos sociales con los que articule el proyecto, ¿no? Y operativamente, pensando ya en el diseño de los proyectos y en estas cuestiones que yo les comentaba, anticiparles algunas fechas. Por un lado, está abierta la inscripción en la página web de la Secretaría de Extensión, y creo que también está difundido en nuestras redes, la inscripción a un curso de diseño de proyectos, que se va a realizar desde este viernes y sábado y por los siguientes 2 sábados, que tiene como finalidad acompañar a los equipos que sientan que necesitan un poco de este acompañamiento en la formulación, sobre todo equipos por ahí que no tengan mucha experiencia, o que necesiten asistencia para pensar creativamente estas formas nuevas que nos impone la pandemia.
La idea es que ese espacio sirva un poco para eso. Y también, como anticipamos ahí, 11 y 17 de noviembre se va a dictar en horario de la mañana este espacio de taller sobre perspectiva de género, también para acompañar a los equipos que precisen asistencia en este sentido, ¿no? En el caso de perspectivas de género se va a volver a reeditar en febrero para acompañar a los equipos que quieran presentar actividades también. Y finalmente, bueno, acá están Flor y Facu, pero bueno, la idea un poco es abrir espacios para dialogar con los referentes de los centros de extensión, mientras vamos pensando esta idea proyecto, con la intención de poder conocer las demandas que se han ido relevando, las temáticas, las metodologías, el funcionamiento de la dinámica barrial en este contexto, y para ello se van a proponer, y los vamos a difundir fuerte seguro la semana que viene, estos espacios de encuentro con grupos de centros de extensión, como para poder abrir el diálogo particular por las zonas o las temáticas de interés, pero bueno, para que también tengan ahí un pantallazo de las fechitas que tenemos prontamente en agenda. Yo creo que hasta acá les he contado todo aquello que estoy en condiciones de contar de la convocatoria, y nada, estoy a disposición para que pregunten lo que requieran, lo que necesiten, para despejar todas las dudas que hagan falta. Y lo dejo a Adrián, que está ahí con la realidad más concreta de la unidad académica, para charlar. Levantó la mano para hacerte preguntas, seguramente. Genial, no hay problema. No, yo cierro primero, gracias Coqui por la presentación, muy claro, muy clara. Nada, que como idea general, insisto, ya seguramente estamos todos bastante cansados por la época del año, por esto de aprender a ser docentes, estudiantes graduados en la virtualidad. A todos nos ha costado y seguro estamos con los niveles de cansancio al límite, pero bueno, la idea es intentar hacer un pequeño esfuerzo pensando en las segura muchas ideas que tenemos por allí para ver si podemos al menos armar estos anteproyectos que mencionaba Coqui, que es por ahí lo más urgente, que nos quedan 4 semanas por delante, no es mucho, pero tampoco poco, así que la idea es aprovechar este espacio que se nos viene, que todo el que quiera pueda insertarse en el curso que acaba de mencionar Coqui, que son muy importantes, siempre viene gente de otras universidades que además te ayuda a abrir un poco la cabeza, por más que después en lo puntual la presentación del proyecto es lo que veníamos contando. Y bueno, y después obviamente que nos cuenten a nosotros, desde la Secretaría, para todos los que cuando tengan dudas, enseguida levanten el teléfono o nos manden un mail, o ahí puso el mail institucional Adrián, pero bueno, la mayoría de ustedes tienen nuestro teléfono, así que también lo puede hacer por esa. Nada más eso. Adrián. Respondo si querés ahí una consulta del chat, ahí en el enlace que dejé, donde está la información de todas las convocatorias. Si entran a la convocatoria de proyectos, están publicados días y horarios y temáticas de cada uno de los encuentros del espacio que es de diseño de proyectos. El espacio de género, recién yo les contaba las fechas, pero la realidad es que lo terminamos de definir las fechas hoy a la mañana, así que espero ya entre miércoles y jueves que esté publicado, pero va a estar publicado ahí mismo en ese mismo enlace. Sí, fundamentalmente las preguntas que me surgen a partir de la presentación tienen que ver en 2 líneas, por ahí para hacer una pregunta concreta y cerrar el tema Universidad de Verano, ¿no? Vos mencionabas las fechas de Universidad de Verano, pero la modalidad de presentación entiendo yo que va a ser íntegramente en la virtualidad y que solamente va a firmar el docente responsable de la unidad académica al mail institucional de la facultad, y después nosotros nos encargaremos de enviar tanto los currículum como la nota de presentación y la formulación del curso a la unidad central vía correo electrónico. ¿Sí? Exactamente. ¿Entiendo que es así? Bien. Exactamente. Una cosita que no dije es que estos cursos son para realizar entre el 15 de enero y el 31 de marzo del 2021. ¿Sí? Los cursos de Universidad de se Verano. extendió la fecha. Sí. Bien. Eso en primera instancia. Y luego partiendo, porque quizás la mayor cantidad de preguntas están relacionadas con la convocatoria de proyectos de extensión, o de actividades de extensión, en función de aquellos docentes o aquellas docentes que se encuentran con algún proyecto sin rendir o sin terminar su ejecución,
cuál va a ser la situación en el medio de la pandemia, del aislamiento, de no poder hacerlo efectivamente, y que ahora, ante la nueva convocatoria, algunos de esos proyectos ya finalizaron, puedan o no ser directores o responsables financieros. En principio, lo que digo es, estamos trabajando en un circuito que nos permita hacer la recepción de informes y rendiciones económicas. Lo estamos trabajando con la Secretaría de Administración Financiera, porque obviamente, como ustedes saben, cuando se presenta una rendición no solo interviene extensión, sino que hay otras áreas del rectorado que toman parte en el asunto, y bueno, hay que agilizar algunas cuestiones ahí, estamos trabajando en eso, con lo cual lo que es esperable es que en el transcurso del siguiente mes publiquemos las modalidades de entrega, tanto de los informes como de las rendiciones económicas, para aquellos que estén en condiciones de presentarlas, que ya las tengan y no los hayan podido entregar, o que hayan ejecutado los proyectos sin financiamiento, por ejemplo, y quieran emitir los informes finales de los proyectos que han ejecutado, o proyectos o actividades, ¿no? En las dos instancias. Inicialmente hay proyectos que habían obtenido financiamiento y que por decisiones del proyecto no se ejecutaron durante el 2020. La intención es darle la opción a esos equipos, por un lado, de que propongan ejecutar el mismo proyecto con alguna modificación no sustancial durante el 2021, es decir, que gestionemos a inicios de año todo lo referido a ese proyecto, desde los fondos como las becas de extensión, si fuese el caso, y que se ejecute el proyecto tal cual. También existe la posibilidad de que los responsables del proyecto desestimen tanto el subsidio como la ejecución del proyecto a través de una nota, y con eso quedan liberados de las responsabilidades o de las imposibilidades de presentarse para dirigir o para obtener los fondos en la convocatoria siguiente. La realidad es que cuando se desestiman los fondos, esos fondos quedan en una bolsa que luego se redistribuye sumada a la partida presupuestaria que tengamos disponible para la convocatoria siguiente. Lo que uno considera en general es que, salvo que las actividades del proyecto con los fondos de un año atrás no se puedan llevar adelante, es en parte una pérdida de oportunidad, porque es volver a someterse al proceso de evaluación, y bueno, en otras condiciones, contra otros proyectos, en otros contextos, pero bueno, es una posibilidad real, existe. Algunas actividades de extensión sobre todo lo han hecho, porque no se han podido llevar adelante y no había perspectivas de poder hacerlo. Algunos proyectos han desistido del segundo pago, del subsidio, porque en definitiva las actividades se han hecho sin financiamiento, entonces con este desistimiento pueden presentar el informe final y quedar librados, mediando la entrega, ¿no?, de la rendición parcial, de las obligaciones económicas y volver a presentarse en la convocatoria siguiente. Es decir, que abanicos de alternativas para cerrar proyectos en curso hay. Lo que todavía no tenemos es establecido y acordado con el segundo piso, principalmente, que es la SAF, los mecanismos. Estamos trabajando en eso. Hace un tiempo que venimos con algunas iniciativas que por distintas razones, muchas de índole legal, sobre la validez de los comprobantes y algunas otras cuestiones, no hemos podido llevar adelante, y por eso no hemos podido dar a conocer un mecanismo que nos permita subsanar esta cuestión, ¿no? Pero bueno, también un poco por eso la intención es que la entrega final de las iniciativas sea el 26 de febrero del año que viene, habiendo mediado enero y el descanso académico al menos, con la intención de poder dotar del tiempo suficiente para generar ese mecanismo y al mismo tiempo de generar los informes o las rendiciones, si hay que hacerlos, de acuerdo a este nuevo mecanismo para poder cerrar los proyectos, ¿no? En el caso de que alguno de los directores opte por estas opciones que vos decías, ¿sí?, pero tiene que presentar un anteproyecto de acá al 27 de noviembre, y esa posibilidad no se concreta, ¿hay posibilidades a futuro de cambiar la dirección de los proyectos respecto de la presentación del anteproyecto? Me mareé con la última parte. El director del anteproyecto, sí, que es director de un proyecto sin terminar la rendición o que no cobró la segunda cuota, sí. ¿sí?
y en el medio ustedes no pueden resolver la situación de ese proyecto, supongamos 2019, no lo pueden resolver, ya sea el pago de la segunda cuota o la aceptación de la Se pago. me cortó, Adrián. Vos, te perdí al final, pero a ver si interpreté. La consulta es, si yo soy director en un anteproyecto y después no puedo serlo, ¿puedo cambiar el director de ese anteproyecto? ¿Esa es la pregunta? Ah, genial. Mira, inicialmente el problema de los cambios de dirección internos entre anteproyecto y CIE no es un problema, salvo que media una ordenanza de consejo académico que da aval al proyecto con el documento del anteproyecto. Entonces, lo que debiéramos intentar en estos tiempos, y dado que además el aval del consejo académico muy posiblemente quede para las primeras sesiones del 2021, es llegar al aval del consejo académico con las responsabilidades financieras y directores que van a ser inicialmente. ¿Por qué digo esto? Porque si nos queda una ordenanza de consejo académico con un director o un responsable financiero anterior, debiera mediar una rectificación de ese acto administrativo para que no hubiese ninguna objeción formal para que esa persona efectivamente pueda hacerlo. Recuerden además que responsables financieros o responsables financieras son docentes regulares o personal administrativo, universitario de planta permanente, y en el caso de los docentes, las facultades presentan una mini situación de revista, donde dice que el docente es un docente regular, con lo cual hay que considerar esos tiempos de gestión centralmente, ¿no? Después, cualquier cambio de dirección o de responsabilidad financiera, una vez que está el proyecto aprobado por ordenanza de Consejo Superior, requiere una modificación de esa ordenanza, con lo cual no es imposible de hacer, solo lleva tiempo. Lo perdía, no, ahí está bien. No, me saco la cámara porque debe haber poca conexión o mala conexión acá donde estoy conectado. Desde la facultad, por lo menos, lo que intentamos es acompañar este proceso de acá al 27 y generar la mayor cantidad de anteproyectos posibles en distintas temáticas, ¿no? Y vale la aclaración de esto que decía Consuelo al principio, ¿no? Que no solamente son las temáticas, sino también la localización de los proyectos, ya sea en territorio con una continuidad de trabajo con distintas organizaciones de la comunidad, o a través de los centros de extensión con el vínculo a través de los centros con esas organizaciones. Con lo cual, no solamente se abren los ejes de trabajo, sino también se abren las distintas localizaciones donde se pueden generar. Sí, el mayor problema que yo puedo llegar a divisar en el corto plazo, por eso la pregunta y la insistencia de mi pregunta, tiene que ver con la dirección o quienes estarían a cargo de los proyectos de extensión en función de que el universo de docentes interesados en trabajar en extensión no es una realidad sola y excluyente de la Facultad de Ciencias Económicas, sino de la universidad en general, no es la que abunda, por eso los estímulos a esa labor me parece que deben extremarse y disminuir los requisitos administrativos y financieros. Como su nombre lo indica, en algún momento tendríamos que pasar de que esos subsidios sean verdaderamente subsidios y no un otorgamiento de fondos de la universidad a cuenta del director del proyecto. ¿Sí? Esto significa que si está a cuenta del director del proyecto, los fondos no dejan de ser de la universidad y las rendiciones se tienen que hacer a la universidad, y los subsidios, bueno, no media una contraprestación en cuanto a las rendiciones, pero eso es un camino que me parece que en algún momento debe empezar a transitarse y bueno, espero que no estemos tan lejos, pero en este proceso que nos estamos dando de convocatoria a proyectos de extensión, sin lugar a dudas, lo más importante es llegar al 27 con la suficiente cantidad de anteproyectos de extensión y con distintas ideas respecto de actividades de extensión que son previas o son iniciales respecto de los proyectos de extensión, para poder desarrollar en el 2021, intentando, en su gran mayoría, tener una presencia más desde la virtualidad que desde la presencialidad, valga el uso de los términos.
Respecto de las dos convocatorias que mencionabas vos, Consuelo, de actividades de extensión, hay una que está dirigida directamente a centros de extensión y la otra que está vinculada con las prácticas sociocomunitarias. La tradición y la cultura de nuestra unidad académica amerita que si bien todos nos conocemos los que estamos aquí, pero esto se va a emitir posteriormente en las redes de la facultad, las convocatorias de actividades de extensión de prácticas sociocomunitarias están destinadas a materias de primero y segundo año, previas a lo que sería el seminario de prácticas sociocomunitarias. Y allí es donde esperamos que las cátedras piensen actividades para sus estudiantes, para todos sus estudiantes, para una parte de sus estudiantes, para una comisión de los estudiantes, para un turno de sus comisiones, para que las puedan realizar en el primero o en el segundo cuatrimestre del año que viene, no necesariamente durante el cursado de la materia. ¿Sí? Obviamente, si se hace durante el cursado de la materia, posiblemente tenga que estar registrado en el plan de trabajo docente, tenga que estar registrado en la curricularización de esta práctica sociocomunitaria y el reconocimiento a los estudiantes que realizan esa práctica. Hay algunos ejemplos que se podrían dar al respecto, que pueden ser trabajos prácticos evaluativos o reconocimientos por fuera de lo evaluativo, ya sea en la puntuación en las actividades pedagógicas o en las evaluaciones parciales. Son estrategias que las distintas asignaturas se pueden dar para convocar a docentes, para disminuir la carga de los docentes a la hora de diseño o evaluación de actividades pedagógicas, para reducir la carga de los estudiantes a la hora de estudiar o de rendir un examen. Cuando hablo de carga, no solamente estoy hablando de la cantidad de horas, sino también la carga emocional de tener que presentarse ante una computadora a rendir un examen. ¿Sí? Esa estrategia 2021 se va a mantener respecto de 2020. Es verdad, bueno, aquí están presentes distintos docentes responsables de las convocatorias 2019 y 2020 de actividades de extensión. Algunas de ellas, y no sé por qué todas, se merecen pensarse ya no como actividades de extensión, sino como proyectos de extensión que intenten dar cierta perdurabilidad en estos aprendizajes que se han ido logrando, no solamente por parte de los docentes, los y las docentes involucradas, sino también de la experiencia que se viene vinculando con las distintas actividades que se desarrollan en la asignatura para proponérsela a los estudiantes. No sé si esto termina aclarando en cierta medida cuál es la política institucional de la facultad respecto a las actividades de extensión, y respecto de los proyectos de extensión, no solamente en el acompañamiento, en el diseño y en la definición de esa estrategia que vos recién, Consuelo, mencionabas, de radicarlo en un centro de extensión o radicarlo en una organización comunitaria. Posiblemente se puedan vincular ambos. Un proyecto que hace un par de años no se viene desarrollando y puede nuevamente resignificarse, reestructurarse y presentarse como proyecto consolidado, intentando consolidar alguna de las líneas de trabajo y no solamente repetir. Eso es lo que no espera la Secretaría de Extensión, que se repitan las propuestas y que, bueno, porque ya lo hicimos una vez, la segunda vez ya tiene que ser consolidado, sino que lo que se consolida es un objetivo, lo que se consolida es un equipo de trabajo, lo que se consolida es una temática o un área de esa temática, o la interdisciplina que se pueda llegar a lograr en el desarrollo de cada uno de los proyectos en cada una de las organizaciones. No sé si fui completo, lo dije todo de corrido y espero no haberlos abrumado. No, está por todo esto que perfecto teníamos y que mencionar. complemento y después te hago una pregunta, Coqui. Con que lo central ahora es que tenemos 4 semanas para presentar anteproyectos, que no es el proyecto total. La mayoría de los que estamos acá ya hemos presentado proyectos, sabemos que no es sencillo, que lleva tiempo, que hay que sentarse, escribir, intercambiar, conseguir avales y demás, pero no estamos en esa etapa todavía, estamos en la de anteproyectos, que es bastante más sencillo. Así que por ahí yo te preguntaría eso, Coqui, si nos haces una descripción muy sencilla de qué implica
hacer un anteproyecto de acá al 27? El anteproyecto es el borrador de la idea, ¿no? La ficha metodológica es eso, estrictamente, ¿no? Una ficha metodológica que tiene un montón de campos a completar, pero que haya múltiples títulos no implica que lo que uno espera ahí es una elaboración en idéntica cantidad. De hecho, los campos de la ficha metodológica en algunos casos pide simplemente que, no sé, enumeremos los conceptos, los referentes conceptuales que están implicados en la idea que queremos llevar adelante, ¿no? Entonces, si voy a trabajar eh, emprendedurismo, algunas definiciones, tengo que definir emprendedurismo, tengo que decir voy a trabajar emprendedurismo, voy a trabajar metodologías ágiles, voy a trabajar, bueno, no sé, no se me ocurren ahora. Todas las categorías conceptuales que están implicadas en el proyecto, o algunas, las centrales, las más significativas. Si voy a trabajar economía solidaria, si voy a trabajar identidad, si voy a trabajar turismo, ¿no? Entonces quizás ahí lo que es estratégico es poder construir una idea del proyecto, definir las principales características de ese proyecto, qué es lo que queremos hacer, con quiénes nos imaginamos haciéndolo. Ni siquiera necesito decir si ya lo conozco, si lo tengo que desarrollar, ese vínculo. Tengo que contar cómo voy a terminar de construir esto que es una idea en un proyecto. Y dar cuenta de, principalmente, qué es lo que después se evalúa de ese anteproyecto, que no es una evaluación clasificatoria, es una evaluación de proceso, es para ayudarlos a mejorar en la formulación. De eso se va a evaluar la pertinencia con la unidad académica desde la que se propone la iniciativa y la factibilidad. Es decir, que lo que interesa mirar en la comisión que va a evaluar estas iniciativas es que el proyecto se pueda llevar adelante y que desde alguna dimensión esté conectada con la unidad académica, justamente porque es la unidad académica la que le va a dar aval. Entonces digo, alguna cosa que se me ocurre a mí muy disparatada. Bueno, si quiero trabajar clown o murga, y lo quiero hacer desde económicas, tendré que fundamentar cuál es la vinculación que existe entre el clown y la murga con la unidad académica en ese anteproyecto, para que la comisión que lo evalúe comprenda por qué un proyecto de clown o murga puede estar anclado en una unidad académica como ciencias económicas y sociales. Habrá temáticas más afines, más fáciles de fundamentar, y otras que son más distantes. Bueno, la idea de este anteproyecto, esta ficha metodológica, tiene que ver con eso, ¿no? Con dar cuenta de lo que ya sabemos, de lo que queremos hacer, y de cómo vamos a seguir pensando, por dónde va a ir el recorrido de aquello que tenemos que seguir pensando hasta el 26 de febrero, que terminamos de presentar el documento final de la propuesta. Creo que Todos Noé los había usuarios... levantado la mano. No, Noelia que se iba. Ah, Todos los usuarios tienen que registrarse en el CIE, ya sean los estudiantes, graduados, docentes. en el CIE lo único que se liberó fue la aceptación de las organizaciones. El resto de los participantes tienen que tener un perfil habilitado en el CIE. Recuerden que, como a todos nos ha pasado, si nos olvidamos la contraseña, cambiamos de computadora, se cerró la sesión, hay una opción de blanquear contraseña que es automática, que les devuelve un correo para que puedan ingresar. Y si es la primera vez que cargan un perfil, tienen que ser habilitados por el administrador de la unidad académica, que es el que valida que son integrantes de esa comunidad particular, ¿no? Para el caso de los estudiantes y de los docentes, si no estoy equivocada. Muy bien. Cualquier duda que surja por fuera de lo que pueda resolver Adrián, o mismo Adrián, nosotros tenemos el correo de proyectos@mdp.edu.ar. Estimulamos que las consultas las hagan en la unidad académica, porque bueno, tienen una mirada integral de cómo funciona el proceso y conocen los tiempos y los márgenes. Quizás en el mail de proyectos van a tener la respuesta de la norma, y en la unidad académica está siempre el trabajo con los márgenes de flexibilidad que los propios tiempos administrativos muchas veces admiten, pero bueno, también está ahí a disposición para consultas sobre proyectos anteriores, sobre rendiciones, informes y todo aquello que pueda quedar suelto. Y en el caso Universidad de Verano, todas las dudas y consultas a cultura@mdp.edu.ar. Consuelo, te hago una consulta. Justo estaba viendo acá el link, justamente con el temario de los cursos para el diseño. Te Sí. consulto si
Por supuesto, viste, el primer encuentro es viernes. ¿Se van a ir grabando esos cursos? Pues justo ese día yo trabajo dando clases, pero después los Sí, demás días no tengo problema, pero sí, sí, desde ya. Lo justo que es yo el te primer recomiendo encuentro. es que le escribas si ya te inscribiste, escribí a proyectos, decí que te inscribiste al curso y que no vas a poder asistir el viernes, para que sepan, porque la intención entre viernes y sábado posiblemente no lleguen a enviar el video con Bien, anticipación de un encuentro al otro, porque están muy pegaditos, pero para que te puedan mandar la información del día que te perdiste. bueno, gracias, excelente. Aclaro, no me acuerdo ahora si lo dijiste, Coqui, que los anteproyectos no se presentan en el CIE, o lo remarco, sino que se presentan por mail y los vamos a mandar desde la Secretaría de Extensión de la facultad, todos a rectorado. Así que nos tienen que enviar a nosotros, al mail que escribió Adrián al comienzo, a proyectos@eco, y nosotros después enviaremos todos directamente a rectorado. Ahí te pide el link Exactamente. del curso para inscribirse. No sé si estaba en el chat. Si estás, Ariel, en la web, si no la cerraste, donde está, si querés Sí, pasarle el enlace de la página donde está el bien. temario y el link de inscripción, Sí, si sí, no en acá el enlace lo que yo pego. puse acá en el chat, es como la definición general, adentro de proyectos está la inscripción. Ahí lo pegué, Beatriz. Y ahí mismo en este enlace que acaba de subir Ariel, gracias, va a estar la inscripción al taller de perspectiva de género cuando ya esté publicado y esté disponible para su inscripción. Muy bien. Facundo, ¿querés comentarnos una idea que ya tengas, que ya estás escribiendo? ¿Una sola tiene que ser? No, muchas, muchas. Que tengan que ver con económicas, por supuesto. No, en realidad por ahí todo lo que está relacionado a la cuestión de la economía social y solidaria, por ahí es lo que nosotros estamos trabajando dentro del centro de extensión, que está muy abocado a tres ejes, que son el de reforzar la identidad de todo lo que es la comarca de Estación Chapadmalal, Batán, Boquerón y demás, reforzando también esta idea de pensar cuestiones medioambientales, ya sean de economía, ya sean de identidad, o que genera algún impacto positivo en el medio ambiente, y después todo lo que tenga que ver con la producción, ¿no? De tan singular de la zona, ya sea los productores horticultores o los que trabajan la piedra, los ladrillos, y algunos artesanos y productores de la zona también, digo. Eso mirando un poco la economía social y lo demás. Particularmente por un tema más de profesión, y aparte porque es donde hemos ido decantando también con el centro de extensión. Tenemos algunos proyectos que entremezclan todos estos ejes y están vinculados mucho con el turismo. Nosotros tuvimos un trabajo muy interesante hecho con la comunidad, con el tema de que pudimos generar una ordenanza que fue aprobada con el nombramiento de calles, que bueno, la participación comunitaria ahí fue muy importante, y enganchado a ese logro, o a ese resultado, o a esa construcción que pudimos hacer, y tratando de fortalecer la identidad, estamos viendo si por ahí, a través de talleres de cerámica y un trabajo con la comunidad, podemos generar algún tipo de señalética, tanto para la comunidad, donde aparezcan estos nombres, como también talleres para difundir un poco la identidad de estos personajes, y empezar a pensar también en alguna señalética en planos y destacando algunas cuestiones del lugar en clave más turística, ¿no? Eso pensamos por un lado. También pensamos todo el tema del desarrollo de la cerámica, que tiene una fuerte arraigo, digo, hay una cerámica que se produce ahí, solamente ahí, buscando el tema de la denominación de origen y generar por ahí una marca y una presencia
una identidad propia de lo que es el pueblo minero de Estación Chapadmalal. Digo, ahí se puede intervenir desde economía, desde administración y desde turismo en un trabajo interrelacionado, que nosotros tenemos nuestras ideas, pero obviamente está abierto lo planteamos de forma abierta para que caigan y para que surjan ideas también. Y después, bueno, el tema que seguimos trabajando, por ahí un tema nuevo que no es nuevo, pero estamos tratando de darle un poquito más de gravedad, es el tema de la interculturalidad, y ahí sí, atravesado no solo por la cuestión identitaria, sino también por la cuestión productiva, a todas estas familias que trabajan en la economía de la tierra, en huertas y demás. Como decía Consuelo, está todo atravesado por la cuestión de género, pero lo que queremos ver es si podemos acercarle algunos recursos en función de poder organizar un poco más el mercado de intercambio que existe ahí en el lugar, para que se puedan pensar a ellos mismos o de manera asociada como un mercado propio estos pequeños productores. Y lo último, hay muchísimo más, estoy tratando de ser sintético, es algo vinculado por ahí a la cuestión medioambiental, que si bien hay algunos proyectos dando vuelta, esto es una especie de emergente en este año, que toda la comunidad propiamente de Estación Chapadmalal, más que en Batán, que es un poco nuestra caja de resonancia, digo, dentro de lo que es el área programática del centro de extensión. Probamos algunas cosas en Estación Chapadmalal porque la comunidad es bastante particular y comprometida, de generar a través de el reciclaje de algunos residuos orgánicos, poder alimentar, y acá se une lo último con lo primero, alimentar algunos hornos, ya sean de ladrillos o sean de cerámica, a partir del reciclaje de materia orgánica, y generar ese circuito, ¿no? El medio ambiente, la producción y la identidad, uno enganchado con el otro. Economía circular, que le llaman. Muy bien. Bueno, perfecto, Facundo, gracias. Bueno, de ahí lo trajimos adrede al chino, ¿no? Para esto, pero muestra a las claras, digo, como desde cualquiera de los centros de extensión, la mayoría de las temáticas que como facultad encaramos en la extensión pueden ser aplicables, digo, más allá de que con Facundo y Flor justo son dos de los centros con los que más trabajamos, pero los otros también obviamente son pasibles de recibirnos para encarar allí actividades o proyectos. Bueno, no sé si quedan algunas dudas más, consulta, pregunta, si no, insisto, tenemos 4 semanas, a todos les digo, todos, pongámonos a escribir, a pensar, los que puedan hacer el curso más que bienvenido, pero tratemos de llegar a fin de mes con varios proyectos o varias ideas, proyectos, y después tendremos mucho más tiempo desde el principio de diciembre hasta fines de febrero, como para obviamente pulirlo, mejorarlos, atento a la devolución que nos hagan también desde el rectorado de los anteproyectos, pero lo importante es llegar y poder presentar algo en estos meses, en estas semanas. Y bueno, a disposición nuevamente. Gracias, Consuelo. Gracias a todo el resto por haber estado. No sé, Adrián, si quiere algo más para decir. No, como repetir lo que vos decías. De acá al 27 a presentar anteproyectos y a pensar ideas. Bueno, disponibles para dar un acompañamiento y un apoyo en esta tarea. Muy bien. Bueno, gracias Buena semana. a todos. Saludos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena semana. Hasta luego. Igual. Adiós.